La bomba de tiempo en Minsk ha comenzado su cuenta regresiva. En el palacio de Lukashenko ya no hay susurros, sino protestas abiertas y caos burocrático. Los generales ya no responden a las llamadas de Lukashenko y los funcionarios locales ignoran sus órdenes. El puño de hierro de 30 años se está derrumbando, no por un golpe externo, sino por una rebelión invisible desde adentro. El enemigo ya no está en la frontera polaca o en el cuartel general de la OTAN, sino en el corazón mismo del palacio. Los funcionarios locales en Vitebsk aplaudieron al gobernador destituido, rebelándose oficialmente contra el dictador y derribando el muro del miedo. La confesión de Lukashenko de que la KGB espiaba a sus propios generales es la prueba más clara de que el régimen ha entrado en pánico. La autoridad se desvaneció de la noche a la mañana. Lo que está sucediendo en el corazón de Bielorrusia, en la región de Vitebsk, no es una crisis administrativa rutinaria ni una simple destitución. Es un punto de quiebre histórico donde los nervios del régimen se han roto y la cadena de mando se ha oxidado y quebrado. En el centro de los acontecimientos se encuentra el hecho de que los funcionarios locales de Vitebsk, una región que Lukashenko calificó de atrasada durante todo el 2025 y que se ha convertido en un agujero negro económico, ahora muestran abierta y audazmente que ya no temen la ira del líder. Según informes de inteligencia sobre el terreno y datos filtrados entre líneas de los medios estatales, en la crítica ceremonia de nombramiento en enero de 2026, el exgobernador Alexander Subotin, quien fue humillado y destituido por Lukashenko por fracasar y no cumplir con las cifras, recibió una ovación de pie por parte de las élites locales en la sala. El hecho de que un hombre despedido por el líder fuera aplaudido como un héroe por otros engranajes del sistema es, como el propio Lukashenko admitió, un ejemplo de sabotaje burocrático y una rebelión interna abierta del régimen. Este aplauso tuvo un efecto de mazo en los muros del palacio de Minsk, porque en el momento en que Lukashenko sintió que había perdido el control durante esta reunión, reveló sin querer su profunda paranoia hacia sus propios generales y burócratas de alto nivel. Lukashenko declaró en directo que, a través de información operativa y escuchas de la KGB, habían detectado literalmente a altos funcionarios diciéndose entre ellos: «No importa, el tiempo pasará, ignoren las órdenes, todo saldrá bien». Esta confesión demuestra que ha comenzado un periodo de rendición silenciosa, incluso dentro de las capas de seguridad y burocracia conocidas como los Siloviki, los partidarios más leales del régimen, y que las órdenes ya no se ejecutan, sino que solo se finge que se ejecutan. Técnicamente, la integración entre la KGB bielorrusa y el FSB ruso ya no afecta solo a los opositores en la calle. Se ha transformado en un masivo mecanismo panóptico que mantiene a las propias élites, generales y ministros del régimen bajo vigilancia las 24 horas del día, donde todos sospechan de todos. Esta desintegración interna no se limita a la burocracia civil, sino que también está causando efectos disruptivos y peligrosos en el ala armada del Estado. En medio de este creciente clima de desconfianza, Lukashenko emitió una orden de inspección de preparación militar repentina, sin previo aviso y extremadamente agresiva a finales de enero de 2026, pasando por alto al Ministerio de Defensa. Esta medida, que se desvió de los procedimientos normales, fue una prueba de lealtad destinada a controlar la dirección de las armas en respuesta al riesgo de un posible golpe de Estado, resistencia pasiva o traición dentro del ejército. Analistas militares afirman que la cadena de mando se ha debilitado, particularmente en unidades militares críticas a lo largo de las fronteras con Lituania y Polonia. Los analistas también señalan que existe una gran vacilación entre los oficiales tras los fracasos de Rusia en Ucrania y que la idea de morir por Moscú ha sido completamente destruida. En el frente económico, la situación es nada menos que una economía zombie. Los oligarcas y empresarios respaldados por el Estado ya no quieren hundirse con el capitán de un barco que se hunde. La deuda de $8.000 millones de Bielorrusia con Rusia y la economía de guerra de Putin, que ha cerrado los grifos financieros que fluían hacia Minsk, están empujando a los empresarios leales al régimen a entablar negociaciones secretas por la puerta de atrás con Occidente. El hecho de que algunos oligarcas hayan comenzado a tomar acciones legales de forma independiente a Lukashenko en los tribunales de la Unión Europea para escapar de las sanciones muestra que la lealtad del capital también ha terminado. Esta situación es el indicio más concreto y sangriento
de que Lukashenko ha entrado en un proceso de canibalismo de régimen. Es decir, para sobrevivir, ha comenzado a purgar, arrestar y confiscar la riqueza de las élites que él mismo creó y nutrió, en lugar de luchar contra enemigos externos. Estas grietas dentro del régimen no son solo chismes políticos, sino el resultado de una bancarrota matemática. La caída del 50% en las exportaciones en algunos sectores y el colapso de la producción agrícola han atado de manos a los administradores locales, mientras que la expectativa de milagros por parte de Lukashenko está haciendo que el sistema pierda su racionalidad. Bielorrusia ya no está gobernada por una administración estatal, sino por un ambiente de caos donde todos intentan salvar el día y socavarse mutuamente. Este levantamiento local en Vitebsk no se limitará al reemplazo de un gobernador. Tiene el potencial de crear un efecto dominó, paralizando todo el aparato estatal bielorruso y socavando el flanco occidental de Rusia. Cuando la erosión de la autoridad comienza en la cima del Estado, no se queda simplemente en el papel. Impacta directamente en mecanismos críticos como la logística, las operaciones militares y la seguridad fronteriza sobre el terreno. Si los funcionarios y burócratas locales ignoran las órdenes de Lukashenko, pensando que de todos modos no se cumplirán, esto significa el cierre del corredor logístico bielorruso, que es vital para el ejército ruso. Los trenes de municiones, los convoyes de combustible y los envíos de equipo militar que Rusia envía al frente ucraniano a través de los ferrocarriles bielorrusos se están retrasando debido a este sabotaje burocrático y reticencia, llegando a paralizarse bajo el pretexto de fallos técnicos. La negativa de un burócrata a firmar un papel significa que un tanque ruso en el frente se queda sin combustible. La ola más grande e irreversible creada por este colapso interno es un caso de suicidio demográfico y social. En los últimos 4 años, más del 5% de la población de Bielorrusia, aproximadamente 500.000 personas cualificadas, jóvenes, educadas y productivas, han huido a Europa para escapar de la opresión del régimen y la falta de perspectivas de futuro. Esta masiva ola de inmigración ha dejado atrás solo a los ancianos, los jubilados y una multitud sin esperanza que ya no teme a la autoridad y no tiene nada que perder. Debido a la pérdida de mano de obra, las fábricas están cerrando, la producción agrícola está disminuyendo y el régimen se ve arrastrado a un punto muerto económico, una espiral de estrangulamiento, incapaz de alimentar a su pueblo o llenar los estantes de los supermercados. Con el cierre de las fronteras polaca y lituana, Bielorrusia se ha convertido en un gigantesco pabellón de aislamiento en medio de Europa, y el oxígeno en su interior se está agotando rápidamente. Psicológicamente, el contrato de seguridad a cambio de obediencia que Lukashenko había mantenido con su pueblo y sus élites durante décadas se rompió por completo ese día en Vitebsk. La protesta llena de aplausos en Vitebsk es la prueba de que el muro del miedo ha sido derribado, de que el emperador está desnudo. El arrebato desesperado y furioso de Lukashenko en la reunión. Pueden aplaudir todo lo que quieran, pero los números son implacables. Es en realidad una dolorosa admisión de que ha perdido el control y que su palabra ya no tiene ningún peso. Esta situación está provocando que los oficiales dentro del ejército se pregunten en voz alta, ¿de qué lado estamos? ¿Y por qué deberíamos permanecer en cubierta mientras este barco se hunde? La burocracia de seguridad es el mayor escudo de un dictador. Pero cuando ese escudo se resquebraja, la mano que lo sostiene está condenada a ser cortada. Además, la pérdida del estatus de Bielorrusia como zona de amortiguamiento para Rusia deja a Moscú completamente indefenso en el norte, tal como lo está en el sur. Los intentos de Lukashenko de establecer contactos secretos con Occidente, particularmente a través de la liberación de prisioneros, y sus declaraciones que retratan a Rusia como débil, como Putin no quiere la guerra, son vistos por Putin como una traición imperdonable en su patio trasero. Mientras Rusia lucha con su propio frente interno, la crisis económica y el atolladero en Ucrania, el tambaleo de su aliado más cercano, su socio en el Estado de la Unión, está sumiendo en el caos todos los planes estratégicos del Kremlin. La caída de Bielorrusia significa el colapso total de la frontera occidental de Rusia y la OTAN mirando directamente a la ruta de Smolensk. Esta es una pesadilla geopolítica no solo para Minsk, sino también para Moscú. En el tablero de ajedrez diplomático, la estrategia de bloqueo total y cierre de fronteras implementada por Polonia y Lituania ha comenzado a dar sus frutos, asfixiando al régimen bielorruso.
Miles de camiones esperando en la frontera, mercancías pudriéndose y el comercio estancado envían un único mensaje a la élite bielorrusa. Mientras continúen con Lukashenko, sus lazos con el mundo permanecerán cortados. Este mensaje está erosionando cada vez más la lealtad de oligarcas y burócratas. Aunque el régimen intentó desestabilizar a Lituania, utilizando a los migrantes como arma, esto resultó contraproducente y engrosó aún más el muro de sanciones de la Unión Europea. Bielorrusia es ahora una olla a presión atrapada entre Rusia y Occidente, a punto de explotar con la presión aumentando a cada segundo. Mirando el panorama general, los eventos que presenciamos hoy en Bielorrusia no son solo el miedo de un líder envejecido que pierde el poder, sino la parte más crítica de una ola de colapso global y estratégica que podríamos llamar el otoño de los estados satélite. Regímenes que están atados militar, económica y políticamente a Rusia, como Bielorrusia, Armenia y las repúblicas de Asia Central, están recurriendo al canibalismo de régimen en pánico para sobrevivir mientras ven a su amo, Moscú, debilitarse militar y económicamente. Al espiar a sus propias élites, humillarlas frente al público y amenazarlas abiertamente, Lukashenko en realidad está cortando la rama sobre la que está sentado. En un régimen donde la confianza está completamente ausente y todos son declarados traidores potenciales, el colapso de los mecanismos burocráticos es una ley inevitable de la física. Esta situación demuestra que la doctrina de la esfera de influencia de Rusia está fundamentalmente podrida y en bancarrota. La estrategia de Putin de usar a Bielorrusia como base militar y columna vertebral logística de Rusia se ha convertido en un importante punto de debilidad debido a la rebelión silenciosa y la resistencia pasiva en regiones como Vitebsk. Bielorrusia ya no es un escudo protector para Rusia contra las amenazas de Occidente, sino un barril de pólvora listo para explotar, con la mecha ya encendida. El intento de Lukashenko de culpar a Moscú diciendo «Putin no quiere la guerra» y posicionarse como una paloma de la paz es un intento de encontrar un bote salvavidas antes de que el barco se hunda. Sin embargo, está claro que no hay lugar para él en ese bote salvavidas. Cuando las órdenes de un líder no se cumplen, deja de ser un líder. Es simplemente una figura que grita y chilla. Los eventos en Vitebsk muestran que la autoridad de mando de Lukashenko ha terminado. Los funcionarios públicos que ralentizan su trabajo, que entierran informes, que dicen «nos encargaremos de ello» y no hacen nada, son un arma más eficaz para derrocar un régimen que los tanques y los misiles. Esta táctica de corrupción desde adentro vuelve inoperable el sistema, dejando al líder en la cima indefenso. Lukashenko está actualmente atrapado en esta misma impotencia. ¿Cómo puede un líder que no puede controlar al gobernador que él mismo nombró darle alguna garantía a Putin? En el tablero diplomático, la estrategia de Occidente está dando frutos. El bloqueo de la cortina de hierro impuesto por Polonia y Lituania ha llevado a Bielorrusia al punto de la estrangulación económica. La liberación por parte de Lukashenko de más de 100 prisioneros políticos bajo esta presión y su señal a Occidente para dialogar es en realidad un jaque mate silencioso pero mortal contra Putin. Sin embargo, en lugar de restaurar la lealtad entre las élites, estas medidas refuerzan la percepción de que el líder tiene miedo, que está cediendo, alimentando aún más la desintegración y el pánico dentro del régimen. Las élites ven esto, el líder es débil, Rusia es débil, Occidente está decidido. El único movimiento racional en esta ecuación es abandonar a Lukashenko. Como resultado, estos susurros de guerra civil e intrigas palaciegas en Bielorrusia muestran que la mayor pesadilla geopolítica de Putin está a punto de hacerse realidad, un aliado incontrolable e impredecible y una frontera occidental que se derrumba. La persecución de Lukashenko a sus propios generales es la prueba de que su autoridad ya no se deriva de la legitimidad, sino solo de las puntas de las bayonetas y los dispositivos de escucha de la KGB. Y la historia nos ha enseñado una y otra vez que cuando las élites comienzan a reír y aplaudir en lugar de temer a un líder, el final del camino ya está a la vista. Los aplausos que resuenan en los oscuros y fríos pasillos de Minsk no son solo la despedida de un gobernador, sino la música de cierre de una era. El puño de hierro de 30 años de Lukashenko ya no puede sujetar ni a sus propios generales. Sus órdenes quedan suspendidas en el aire. El muro del miedo ha caído. La lealtad se ha evaporado y la estabilidad ha desaparecido por completo. La decisión del líder de poner en la lista negra a su propia élite
de verlos como enemigos, es en realidad el principio del fin. Bielorrusia ya no es el refugio seguro de Rusia. Es el mayor punto de riesgo del Kremlin y un agujero negro estratégico. Y este disparo de advertencia grita una verdad. Los tanques enemigos pueden ser detenidos en la frontera, pero ningún ejército, ningún agente de la KGB puede detener la rebelión silenciosa dentro del palacio y la decadencia burocrática. La cuenta regresiva para el reinado de Lukashenko ha comenzado.